Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me están escuchando. Como siempre, aquí estoy con ustedes una vez más, Yulenis Boscán, trayéndoles un mensaje de amor, de esperanza, de equilibrio, de balanzas, de crecimiento personal para mejorar como persona, de adentro para afuera. Porque a veces nos empeñamos muchísimo en mejorar solo la apariencia física, aquello que se ve. Pero cuán importante es trabajar desde lo interno de nosotros. ¿Y qué mejor que Dios para limpiar lo que está sucio? ¿Qué mejor que Dios para ordenar lo que está desordenado? El tema de hoy se va a llamar No juzgues al que cae. No juzgues al que cae. Por favor, no juzgues al que cae. A veces somos muy rápidos para señalar a una persona que cae en algo que es indebido. A veces como cristianos nos equivocamos en eso porque en el rol de querer agradar a Dios, a veces nos enojamos con las personas que hacen cosas incorrectas, con las personas que de repente se salen del carril que Dios lo llevaba y quizás cometen un error o se apartan o de repente les son infiel a su pareja o quizás vemos en determinado momento que pasó por iras y somos capaces de señalar y mira, ay, eso que es cristiano y eso que es evangélico y este no es un verdadero cristiano. El que es cristiano dice, ese no es un verdadero cristiano. Y sabes que aunque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, no necesariamente quiere decir que aquella persona que es cristiana en algún momento no puede fallar. Porque así como la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, así también dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Y si ustedes se ponen a meditar en esto, parece contradictorio, ¿cierto? Porque ¿cómo es justo si cae 7 veces? Porque no se trata de ser personas perfectas. Las personas que sirven a Dios y que en determinado momento caen, cometen un error, son humanos, no son personas perfectas. Lo que existe detrás del telón es que esa persona marca una diferencia con Dios en relación con aquella persona que comete un error y se lo toma a la ligera y no le importa. Sin embargo, hay personas cristianas que cometen un error y ellos van rápidamente en la medida de lo que pueden a mejorar eso, a ponerlo en manos de Dios, a pedirle perdón a Dios por eso y siempre trabajan en aquellas cosas en las que saben que están fallando. Por eso nosotros no somos quien para juzgar. Inclusive dice la palabra de Dios que no juzguemos, porque el que juzga se condena a sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la palabra de Dios dice que no juzguemos, porque el que juzga se condena a sí mismo, es porque cuando somos muy rápidos para señalar a alguien, para cuestionar a alguien, nosotros vamos a caer quizás en la misma bajeza o en una peor que lo que aquella persona está haciendo. Porque cuando se trata de alguien extraño podemos ver la bajeza en la que está, pero cuando se trata de nosotros queremos misericordia. Quizás no lo vemos tan mal. Quizás lo percibimos desde otra perspectiva porque somos nosotros los que estamos cometiendo un error, porque somos nosotros los que estamos fallando. Pero la misma misericordia que tú quieres que Dios tenga contigo al momento en que cometes un error, es la misma misericordia que tú debes tener con el que comete un error. De cualquier forma, limítate a juzgar a otra persona que ha caído, porque sabes que Dios no nos mandó a practicar una religión. Dios no nos manda a que señalemos, juzguemos y cuestionemos a nadie. Él nos manda a restaurar. Él nos manda a ayudar. Él nos manda a levantar. ¿A quién? ¿A qué al caído? Al que ha caído hay que ayudarlo. El que se divorció, el que comete un error, el que vemos que es una persona hostil, el que vemos que anda
pasando por alguna circunstancia difícil, el que vemos que ha perdido, que ha tenido una pérdida de algo, el que está en depresión, aquella persona que está en vicios. La palabra de Dios dice que son los enfermos los que necesitan de médico. No los que están sanos necesitan de médico. Si son los enfermos los que necesitan de médico, ¿por qué somos tan rápidos para juzgar en vez de sanar, en vez de restaurar, en vez de llevar lo que Dios quiere que llevemos a esa persona para que nosotros hagamos nuestra parte? Nuestra parte es llevar el mensaje, tener una palabra, quizás dar un abrazo, tener empatía, hablarle a la persona del amor y de la bondad de Dios. Nuestra parte es disponernos con Dios para ser herramientas de Él, ser puentes que le permitan a Dios llegar a otras personas, al corazón de otras personas. Nosotros nos disponemos a eso con el intelecto y la sabiduría que Dios nos dé para llevar a cabo esta misión. Pero es Dios el que va a trabajar en el corazón de esa persona. De esta forma es que Dios quiere que hagamos las cosas. Dios quiere que cuando una persona piense en nosotros, piense en aquella persona que alienta, que ayuda. Eso. No una persona que señala, que juzga, que es un religioso, que es un puritista. Hay muchísimos cristianos puritistas y por eso es que el inconverso muchísimas veces no se acerca a Dios porque dice, no, justo ahí es donde yo no quiero estar. Yo no quiero ser como esa persona que se la da de perfecto, que no tiene empatía. A mí misma, honestamente a mí misma me ha pasado que las personas cristianas a veces me han repelado mucho en su forma de ser y de pensar, porque a veces se muestran muy puritistas, pero es allí donde el enemigo aprovecha para trabajar en tu mente y decirte, no vale la pena que sigas a este Dios. Mira cómo son. Pero justo ahí es donde tú necesitas estar para cambiar el sentido que muchas personas le están dando en lo que se refiere a servir a Dios. Servir a Dios no es señalar. Servir a Dios no es juzgar. Servir a Dios no es cuestionar. No. Servir a Dios es ponerte en los zapatos de aquella persona, del divorciado, del defraudado, del que tiene vicios, de la prostituta, de todos. Poder sentir amor y empatía por esas personas. Y entonces hacer lo que tienes que hacer conforme a lo que Dios te haya mandado que hagas. Y yo sé que muchas veces hay un momento de confrontación. Saben que me gusta hablar de las balanzas. Yo sé que todas las veces no es amor. A veces tenemos que confrontar las cosas. Por ejemplo, a veces sucede con los hijos, en los que tenemos que, poner un stop. No, mira, esto no lo vas a hacer aquí. Por favor, limítate de esto. Y a veces es incómodo. No siempre todo es amor, amor, amor. Y no todo siempre es confrontación, confrontación. Lo importante es que cuando nosotros vamos a confrontar una situación, sea desde el amor. Porque a veces cuando decimos algo, a pesar de que es incómodo y puede llegar a molestar, lo estamos haciendo desde el amor. El problema es cuando lo hacemos desde querer juzgar y cuestionar a la otra persona. Ahí no. Ahí no es un sentimiento que viene de parte de Dios. Tú puedes estar inclusive corrigiendo a una persona con algo que te enojó en determinado momento y te pones seria y te pones digamos que hasta un poco a la defensiva con ese punto que se dio a cabo. Sin embargo, lo estás haciendo desde el amor.
Cuando hablo de ponerse a la defensiva, no hablo de agarrarse por los cabellos ni de sacarse los ojos, no. Cuando hablo de ponerse a la defensiva es que muchas veces a nosotros, como amamos al Señor, odiamos la injusticia que a veces ocurre en el mundo. Y entonces nos ponemos a la defensiva con ciertas situaciones. Por ejemplo, podemos ver un marido que golpea a su esposa y nos ponemos a la defensiva con esa situación. Decimos, no, esto no es correcto. Aquí hay que hacer algo, aquí hay que poner un stop, aquí hay que poner un orden. ¿Ve? Entonces, a esa defensiva es a la que yo me refiero. No una defensiva en la cual tú vas a agarrar un puñal y se lo vas a enterrar a alguien. Claro que no. Lo peor que podemos hacer es cuestionar a alguien. Cuando tú quieras cuestionar a alguien, piensa en ti, piensa en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Porque si tú eres capaz de llamar a una prostituta despectivamente prostituta, eso mismo te puede suceder a ti personalmente o le puede suceder a uno de tus seres queridos y van a ver otras personas llamando despectivamente como tú llamaste a otro, a esa persona que tú amas. Por eso es que no podemos juzgar. Por eso es que dice la palabra que el que juzga se condena a sí mismo. Solamente dice la palabra que podemos juzgar en sano juicio. Y juzgar en sano juicio es precisamente eso que dije. Hay un momento de confrontación en lo que sí está bien. Tenemos que decir lo que está mal. Pero tenemos que hacerlo desde la bondad, desde el amor. Aunque tus gestos en ese momento no precisamente sean de amor, sino de enojo, pero lo estás haciendo con un sentimiento profundo desde el amor. Cuando tú corriges y regañas a tu hijo en algo que está haciendo incorrecto, aunque te estás enojando por lo que está haciendo, lo estás haciendo desde el amor. Eso es juzgar en sano juicio, como dice la palabra. Pero juzgar en sano juicio nunca va a ser señalar a otro, ni hablar despectivamente de otra persona, ni cuestionar la vida de otra persona de manera despectiva, ni mucho menos entrar en el chisme, ni nada de eso que sabemos que desagrada al Señor. Sea lo que sea, practica la empatía, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros como persona. No juzgues a nadie que cae. Busca levantarlo, busca restaurarlo, busca ayudarlo, busca la forma de poder sumar a esa persona y no restar. Dentro de las posibilidades que tú tengas, por supuesto, porque sabemos que hay gente que se niega rotundamente, hay gente que ni siquiera se deja ayudar. Y lo sabemos, pero en la medida de lo que nos permitan hacer, en la medida de lo que nosotros también podamos hacer, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer desde el amor. Desde el amor, desde el mismo amor que el Señor nos tiene a nosotros. Yule, ¿y si me falló a mí? ¿Y si me hizo algo a mí? ¿Me rompió? Perdona. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Pídele a Dios que te ayude a perdonar y no te dejes cegar para seguir amando. No necesariamente perdonar, lo he dicho muchas veces, significa que tú tengas que seguir tolerando alguna situación. Pero perdonar sí significa que tu corazón esté limpio de rencor y que tú te sigas abriendo a amar en los diferentes aspectos de la vida. Dios te bendiga mucho. Como siempre te mando un abrazo, te mando un beso, te deseo miles de bendiciones y te pido que puedas compartir, que le puedas dar like, que le puedas... Saben, cuando ustedes hacen estos detalles siempre me ayuda, porque el algoritmo me lleva a más personas y por ende, mientras más personas escuchen estos mensajes, más personas van a poder ser edificadas, no por mí, porque yo solo soy una herramienta que me permito usar de parte de Dios para invertir mi tiempo en esto,
para dedicarme un poquito, para ayudar a las personas. Pero en sí, es Dios el que trabaja el corazón de las personas. Yo solo soy una vocera de Él. Yo solo trato, saben, de llevar los principios de Dios, de que tengamos una vida mejor, de que crezcamos en el espíritu, de que crezcamos como persona, de que mejoremos como ser que somos en general. Solamente eso yo quiero. Y quizás pueden, ahorita mismo, esto es un canal pequeño y quizás hay pocas personas que vean mis videos. Pero si dentro de esas pocas personas hay uno que es tocado por el Espíritu Santo, entonces habrá valido la pena el tiempo que me dedico para llevar este mensaje a ustedes. Mil bendiciones, hermanos. Mil bendiciones, mi gente. Que le vaya muy bien. Bye bye.